Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo. Seres que en libertad, con plena felicidad y paz interior, han venido cosechando lo que Jesucristo hace más de 2023 años ha venido sembrando en los corazones de seres en la vía del orden natural, haciendo la voluntad del Padre Creador con la inteligencia que provee el Espíritu Santo santificador y con la actitud de Jesucristo sanador de alma, mente y cuerpo. Amén, que así sea, en el orden natural, que es la creación, la impronta, donde están escritas las leyes del universo creado por Dios, los universos, entre comillas, creados por los humanos, y los multiuniversos que han de haber sido, han sido y habrán de ser creados por el ser humano, pero caminando a la derecha de Dios. Ese es el derecho. Ese sería un derecho al derecho para hablar de ley y justicia y dignidad. Y toda esa varaunda que en lo político se han utilizado adjetivos, en lo económico, calificativos, y en lo social, desfigurativos de lo que es la realidad, para soportar esquemas, estructuras y formas falsas, cooptando tanto el lenguaje que trae la palabra de Dios como de la misma cátedra mística, en nuestro caso de la Santa Iglesia Católica, y de los estilos de vida, del ser vida y obra de seres amados que han sido avanzados en el proceso de santificación, que le han dado soporte a esa cátedra ascética del ayuno, mística de la meditación y estética de esa libertad, como nuestro hermano San Antonio Abad, que conmemora a nuestra Santa Iglesia Católica hoy, 17 de enero del año 2023, y muchos otros. En particular, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis. Precisamente ya por el nombre que suena, puede ser el hipocorístico o la relación de su ser, vida y obra respectivamente a este servidor de la humanidad, siervo de Dios, y ser siendo un ser al servicio del amor, la verdad y la justicia divina. Amén. En proceso de crecimiento, de maduración, todavía un bebé. Como dice la palabra de la carta a los hebreos, todavía me considero de comer, de tomar sopita y teterito, y quizá todavía está en el útero uno recibiendo alimento materno. Y quizá más allá está una semillita apenas empezando a germinar, quizá más grande que un espermatozoide, pero, y que un óvulo ya fecundado, y que un homocigoto, pero uno diría, biológicamente ya hay tamaño, y ya hay un crecimiento psicológico, y sociológicamente ha crecido la red, se ha expandido el rizoma asociado a cada ser, siendo, en este caso, a partir de su vida, su experiencia de vida, que se manifiesta en la obra, que es el amor. Jesucristo, por eso es camino, verdad y vida, porque Él mismo es la cátedra, como maestro. Él mismo es el llamado ritual, como sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y Él mismo es la anunciación del reino de los cielos como profeta.
esa tríada centrífuga o centrípeta, eso tiene los dos movimientos, hacia afuera, hacia adentro, pero es circulación, espiral, de biosíntesis, de sintergética. Y de más allá podría uno imaginarse movimientos después de la energía, llegar a esas nebulosas, a esas fractales, a esas nanodimensiones. Pues amorosamente, ahí sí más bebé me declaro, para no saber cómo esas, no tanto nanotecnologías humanas, porque si esas tecnologías, esos desarrollos, esa inteligencia no se pone al servicio de lo que fue hecho, con vía en el orden natural. Meditábamos hace un rato en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, o sea, la voluntad de Dios, la inteligencia del Espíritu Santo, con el discernimiento de lo que es realmente de Dios y lo que es mundano, de lo humano, para vivir bacano, como decimos en territorio, bien, good, ok, que es la aceptación humana. Es el enemigo, el adversario, el opositor. Ahí es que hay que tener cuidado. La estandarización de procedimientos, ni siquiera procesos. Las normas de calidad, de aceptación, de cumplir con lo mínimo. Eso es fariseísmo. Eso es más de lo mismo. Ese es novismo, consumismo y amorosamente estupidismo para seguir manejando el egoísmo humano. La globalización siga consumiendo y siga favoreciendo un supuesto desarrollo. ¿De qué? De infraestructuras, de cosas, de un mundo artificial. Decía el masón, qué gracia que Dios haber hecho el mundo. Y le dice otro, pues haga usted otro. Y le dice, ¿y en dónde? ¿Qué sentido tiene en lo humano? Y valga la pregunta ya a nivel trascendental. Hay tres niveles: fáctica, problematológica y trascendental. Ha escrito hace más de 20 años la profesora Elvia María González, vicerrectora de la docencia de la Universidad de Antioquia, maestra en licenciatura de la Facultad de Educación de la misma Universidad de Antioquia, directora en su momento de la seccional del suroeste de Antioquia y decana de la misma facultad. En torno a lo que más ha estudiado, que pues en su momento era Gadamer, para los años 90, asesorando la creación, ya se ha comentado en otro momento en este espacio, de Cambio Gnosis, pero vale la pena porque está relacionado con el proyecto educativo institucional, que fue la creación de la construcción de la base teórica en epistemología ambiental para un proyecto de formación universitaria. Y como se está hablando de caminos de vida, en la formación, la vía, en el orden natural, la formación, pues apenas se está entrando en profundidad a nivel teológico, desde Dios, desde la filosofía divina. Pero en gracia de Dios, desde muy pequeño, se ha venido trabajando con hermanos, seres amados, con comunidad cristiana. San Marcos, como el Evangelio propone estos días. San Marcos, bravo de león, y el león de Judá, Jesucristo. Amén. Esa es la propuesta que con los scouts, San Francisco de Asís, entonces ahí se va articulando otro hermano santo, comunidad franciscana, además de la comunidad sanmarquista, y después viene la bolivariana, la Pontificia Universidad Bolivariana. O sea que la formación cristiana siempre ha estado desde la escuela, colegio y la universidad, pregrado y aún posgrado. Nada que ver con el juego de los nombres que se mencionaba ahorita, Abad, Héctor Abad Gómez, por la relación aquí geopolítica o social y geográfica, etcétera, y por la afinidad académica, profesional, científica con la Facultad Nacional de Salud Pública como profesor, para poder hablar con conciencia, con coherencia y pertinencia, con responsabilidad ética, moral y profética y con una significación en Dios, en el amor, la verdad y la justicia divina de lo que se ha hecho en las políticas, medidas y acciones de instituciones públicas como la universidad, en este caso la Universidad de Antioquia, hablando sobre derechos humanos, hablando sobre salud pública,
hablando sobre bien común, etc. Y desarrollando planes, programas, proyectos, obras y actividades a partir de ahí, que es la varaunda de lo político, dando líneas en perspectiva económica, más bien financiera, con una supuesta ética moral y profética, que es lo que queremos destacar. ¿Dónde viene la preconfiguración de escenarios, no tanto deseables al nivel humano, no, viables en tanto favorecen la voluntad de Dios, en tanto la inteligencia es replegada por el Espíritu Santo en toda la comunidad, como una unidad en la diversidad para la universalidad del ser ambiental. No es la estandarización, la uniformidad, la homogeneidad, manejo materialista, positivista, facilista, ¿no? Entonces, es otra perspectiva. Y eso es lo que estamos tratando de que la política vaya a merced de lo que es realmente la filosofía, fundamento para todo, porque es el ser creativo, el ser pensante y el ser activo, pero no activista, no el que se mueve por influencia de otros, no el que se mueve bajo unos mandos y controles, como por citar algún autor mencionaba algún momento en la microfísica del poder, un ensayo escrito por, en este momento se me escapa el pensador, ya está mejor, para no echarle la culpa a nadie, sobre cómo se utilizan los instrumentos humanos para controlar la mente de otros. Foucault, Michel Foucault, ya que apareció, emergió, bueno, es porque estaba atento a otra cosa, y es que realmente eso termina siendo las normas técnicas, sociales y jurídicas cuando se olvidan del derecho de Dios, de la derecha de Dios, y se colocan en no una dirección, en una perspectiva, en un horizonte que es calculado, que es medido, que es maniqueo, es intencionado, sesgado, que es el enemigo, el adversario, el opositor. Entonces, la política precedida por la filosofía y esta por la deosofía. Ayer veníamos meditando, reflexionando y contextualizando sobre ello. Deus, ontonomía. En Dios, el ser trascendente, según la autoría con Dios, para dar gloria a Dios y en gracias a Dios. Por la vida, por la libertad, la felicidad y la paz interior que da el amor. El amor que ha tenido Dios siempre, que tiene y que tendrá hasta el fin del fin, que es la eternidad. Pero eso no cae en los cálculos humanos y no cae en las herramientas hechas por el hombre para ejercer dominio supuesto, poder tener y placer sobre otros, y calificando allí valores de rendimiento, de ajustamiento a unos ritmos y controles, esclavizando al ser humano. Ese es el pecado, lo que llamamos los pecados. Ese es el poder del demonio, que son esas fuerzas perturbadoras, alienadoras, distractoras. Entonces, para cerrar allí la discusión con el Congreso Futuro 2023, que es como lo más reciente que se viene trabajando, ello ha de tenerlo con mucho cuidado que revisar nuestra Santa Iglesia, porque bien podría ser en otras épocas satanizado como un demonio. Ofrece una oportunidad en tanto si hay la tecnología, la ciencia y la innovación, como se llama, para el servicio de lo que debe ser, que es en gracia de Dios. Habría que mirar bajo la prescripción de la alianza de Dios hecha desde antigua, con Cristo, la nueva alianza, y ahora para lo que se vislumbra futuro,
Por eso decía ahora desde un déjà vu, desde antes del vientre de la madre, que quizá uno en estas épocas de la vida ya terminando, ni se alcanzaba a imaginar ni a percibir, todavía gateando, que hubiesen haber tecnologías y desarrollos tecnológicos y este tipo de comunicación. Pero se nos vino una oleada enseguida con la inteligencia artificial, machine learning y formas creadas, pero para conseguir dinero, para ese ejercicio del poder tener y el placer, que eso resulta siendo, entre comillas, ese sí es con una influencia distinta a Dios. Y a Dios porque se nos va el tiempo, pero dejamos esa reflexión allí. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta mañana, Dios mediante.